Vamos a empezar con nuestra grabación y lucecita en cuanto quieras compartir tu pantalla. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, me da mucho gusto volver a ver a la doctora Luz Velázquez en estos foros. Lucecita, es de verdad un honor, un placer. Te extrañamos mucho. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por seguir siendo parte de esto. Siempre va a ser parte del equipo, evidentemente. Y bueno, pues el día de hoy la doctora Luz Velázquez nos va a hablar acerca del uso de protamina en cirugía cardíaca. Está apagado tu micro, Lucecita, pero en cuanto diga, Hoy ya. ahí estás, perfecto. Qué gusto verte. Hola a todos, buenas noches. Pues el día de hoy les voy a compartir algo acerca de protamina en cirugía cardíaca que a mí se me hace bien interesante porque eh, pues esto se ha ido modificando como todo en cirugía cardíaca, y pues como todo en general en la medicina, ¿no? Vamos avanzando y lo que en algún momento estuvo vigente, pues resulta que ya no, y esto en pro de los pacientes. Entonces, los artículos que les mandamos y que vamos a revisar ahorita, pues tienen el objetivo de precisamente que valoremos pues cómo estamos manejando a estos pacientes con respecto a la protamina y qué es lo que hay de nuevo hasta el momento. Entonces, ay, pantalla acá. Ahí ya le puse, ¿qué hago? ¿Comenzar transmisión? Ok. No tienes en compartir tu pantalla. Ahí estás. Ah, ¿Y pero ahora qué? ¿Me salgo de aquí o qué? Acá. ahí Ahí ya se estás. ve. Ahí ya nada más ponle ¿Sí? en play para Ok, iniciar la presentación. ya. Ahí estás. Ok. Perfecto. Entonces, el primer artículo, que es un artículo de revisión, que se me hizo bien interesante porque, bueno, primero plantea parte del mecanismo de acción de la protamina y pues generalidades que todos los que estamos involucrados en este tipo de procedimientos pues debemos conocer. Entonces, primeramente, la protamina pues es un fármaco o una sustancia que se describió desde inicios del siglo XX, entonces es pues muy antigua, ¿no? El principal efecto que nosotros conocemos actualmente pues es revertir los efectos de la heparina, pero en un inicio se utilizó para prolongar los efectos de la insulina. ¿Sí? Entonces, esta sustancia también tiene propiedades de este tipo y fueron los primeros que se le vieron, ¿no? O los que se le adjudicaron. Es un péptido compuesto de 23 aminoácidos y que se obtiene, como todos sabemos, del esperma de salmón. Y también de este origen se derivan parte de los efectos que pudiéramos considerar adversos durante su administración. Entonces, el mecanismo por el que actúa es disociando el complejo de heparina como tal trombina y eso revierte el efecto anticoagulante que va a ejercer la heparina y que requerimos para la cirugía con circulación extracorpórea. Pero se ha visto que el efecto de la protamina no solamente consiste en revertir a la heparina, sino que también tiene otros efectos en el sistema de coagulación como tal, y que esto es lo que va a condicionar que las dosis que estamos utilizando o que se utilizaron durante mucho tiempo, hace ya varios años, se haya visto que lejos de producir un efecto como tal de revertir la heparina, puede producir anticoagulación. Entonces esto condicionar que se utilicen o que se requieran más hemoderivados. Entonces, parte de los efectos que tiene la protamina van directamente relacionados con la función de la plaqueta. Entonces, van a alterar la activación como tal plaquetaria. Principalmente se ha encontrado que afectando el factor plaquetario 4, que estos, como todos sabemos, pues la plaqueta va a emitir sustancias en su superficie, que son las que van a generar también una serie de señales que también van a producir otras reacciones para llamar a más sustancias y que de alguna manera eso contribuye también a desencadenar la función de coagulación del organismo. Su inicio de acción se ha documentado de menos de 5 minutos como tal y su vida media es corta de 4,5 minutos. Aquí en esta imagen lo que podemos apreciar es cómo, como tal, la molécula de protamina tiene efectos a distintos niveles. Entonces, no solamente
va a revertir como tal el efecto de la heparina, sino como podemos ver aquí en la imagen, inhibe algunos factores de la coagulación, como podemos ver acá el 9, el 4, el factor 7 activado, el factor 2, el factor 3, y estos efectos también se van a ver reflejados porque va a reducir una generación como tal de trombina que a su vez pues produce la activación de otros factores como el 5, el 7, el 8, el factor de von Willebrand. Eh, y esto también pues va a generar que haya alteraciones a nivel de la plaqueta. Entonces va a haber una reducción en la función de la plaqueta y también en la activación, que parte de la función de la plaqueta pues es activar como tal el sistema de coagulación, ¿no? Entonces se va a ver alterado también la fibrinólisis porque finalmente esto desencadena como una reacción eh, digamos, como de, que es contraproducente, ¿no? Entonces, el hecho de poner una dosis excesiva también se plantea la posibilidad de que la protamina quede libre y entonces eso condicione que haya un desgaste de los factores de coagulación y que también haya una ruptura del coágulo que ya se formó. Entonces, es muy importante hablar de protamina porque estos efectos o estas complicaciones las podemos nosotros observar en un paciente después de que salimos de bomba. Entonces, en este artículo ya se plantea que una concentración plasmática de 200 microgramos por mililitro de protamina como tal puede ejercer efectos anticoagulantes y por lo tanto alterar la plaqueta y los receptores de la misma. Entonces, con esto condicionar una alteración de la coagulación como tal. Va a reducir la actividad de agregación, la generación de trombina, como lo vimos en el esquema, y esto también va a producir una inhibición en la activación de la glucoproteína 1B eh, eh, también va a producir una inhibición en la liberación de lo que ya mencionamos hace rato, del factor plaquetario 4 y un almacenamiento como tal de ADP, que son almacenamientos de energía. Entonces, todo esto condiciona que haya alteración al final de la coagulación. Entonces, ¿qué efectos hemos intentado implementar nosotros para contrarrestar estos efectos de la protamina? Primero, la dosis, ¿no? La dosis, um, hasta hace unos años se recomendaba que incluso se utilizara, siempre la protamina se utiliza en relación con la heparina. Entonces, se dice que existen relaciones 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, dependiendo de la escuela, hasta ahorita ya sabemos que muchas de estas dosis fueron empíricas únicamente. Entonces, en cuanto a la dosis, pues lo que se ha visto es realmente qué tan útil es utilizar dosis elevadas de protamina y ahí está el primer cuestionamiento. Si realmente la dosis que estamos utilizando o que se recomendaron anteriormente siguen siendo útiles. Em, como todos sabemos, se dice que 1 miligramo de protamina sirve para repetir 100 unidades de heparina y así es como se utiliza la relación heparina-protamina. La otra forma de contrarrestar los efectos de la protamina es administrar plaquetas factores, factor 8, factor de von Willebrand, para elevar o contrarrestar los efectos anticoagulantes que pudiera presentarse derivados de la administración de la protamina y el uso de antifibrinolíticos. Finalmente, estos tienen un efecto de fortalecer el trombo de vista, es el tiempo en el que se administra, ¿no? Está bien documentado que a mayor velocidad de infusión haya más riesgo de presentar efectos adversos o eventos adversos producidos por este fármaco. Entonces, esas son las cosas que nosotros hacemos actualmente, ¿no? Pero en relación a la dosis, que es lo más importante, pues es lo que nos eh, lo que ahora nosotros necesitamos saber y cuestionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que se mencionan por el uso de protamina? Pues se dice que puede producir anafilaxia, hipotensión, bradicardia, vasoconstricción pulmonar. Todos estos están derivados finalmente de una alteración como tal en el gasto cardíaco,
¿no? Y estos se han visto asociados principalmente a la liberación de histamina. Se produce una vasodilatación, que también ahorita vamos a ver que existen otras vías para mediar esta vasodilatación, pero finalmente eso es lo que condiciona una alteración del gasto cardíaco y lo que podría explicarnos como tal la hipotensión, la bradicardia y la vasoconstricción pulmonar. Estos efectos adversos se mencionan, pues no son tan elevados, ¿no? Pero sí se ha visto que hay una asociación importante entre la velocidad de administración y su presentación. Entonces dice que tienen una incidencia de 0.06 hasta 10%. También otra cosa importante con la protamina es que se ha visto que existe un riesgo de que se produzcan anticuerpos antiplaquetas hasta en un 30%. Estos son en el primer mes posoperatorio del que se expone el paciente pues a la protamina derivada de la cirugía y estos pueden estar presentes hasta en un 30% de esos pacientes. Y esto puede condicionar que, que el paciente finalmente esté atacando esas plaquetas y que los pacientes puedan presentar trombocitopenia. Eh, La protamina también produce una activación del complemento por vía de la proteína C reactiva. Esto se ha visto que puede favorecer arritmias y además incrementar la respuesta inflamatoria, que además ya es importante derivado de la exposición a la circulación extracorpórea como tal. Y se menciona que puede presentar los pacientes vasoplegia por una vía del óxido nítrico, sí. Entonces, esto puede generar una vasodilatación importante que al final va a condicionar que nuestro paciente pueda sufrir una inestabilidad hemodinámica en el momento que menos lo deseamos, ¿no? Y lo más importante, la asociación más fuerte para la presencia de estos efectos, pues es el tiempo de infusión. Entonces, es muy importante que nosotros no perdamos de vista que la protamina es uno de los fármacos que se debe tratar con mayor delicadeza y que la administración siempre debe ser lenta y la recomendación es que no menos de 10 minutos. Hay algunas referencias que nos invitan a hacerlo incluso hasta en 30 minutos. Bueno, esto de la protamina sigue siendo controversial y nos sigue haciendo meditar en qué es lo más conveniente para el paciente, qué es lo actual, qué deberíamos hacer, qué deberíamos modificar. ¿Realmente requerimos dosis menores? Sí o no. Eh, ¿Hay realmente presencia de problemas de coagulación? Sí o no. O cómo los observamos, cómo los detectamos. Eso es también todo un reto. Eh, pero los artículos más recientes que se han dedicado a cuestionar y analizar o evaluar las dosis de protamina, eh, lo que dicen actualmente es que hay que basarse en la concentración de parina que tiene el paciente circulante, ¿no? Hay algunas otras mediciones como medir antifactor 2A o medir también antifactor 10A. Bueno, aquí va a parecer comercial, pero la tendencia ahora es que utilicemos un sistema, un aparato nuevo que se llama hemostasis, ay, ¿cómo es? Bueno, el HMS, que es la hemostasia, y que lo que hace es medir las concentraciones de parina, entre otras cosas, ¿no? Pero es una de las bondades o de las de lo que podríamos decir que es importante de este aparato es que nosotros necesitamos o sea, utilizar esto ahora porque es la tendencia actual y lo que hace es medir concentraciones de parina y en base a las concentraciones que vamos a detectar en el aparato es la dosis que debe ajustarse para administrar la protamina de una forma, digamos que mejor calculada, ¿no? Entonces, ellos plantean que utilizando este sistema no estamos dando una dosis extra de protamina, lo que además protege al paciente contra efectos adversos y también nos está ayudando a que tengamos menos riesgo de que el paciente desarrolle problemas de coagulación y que eso también contribuya a utilizar más hemoderivados. Controversia también la dosis, ¿no? Como mencioné hace un momento, la dosis que antes se recomendaban era 3:1, 2:1,
y lo hacíamos, la recomendación era empírica, decían, bueno, es que hemos visto que para revertirla es mejor si le ponemos el doble o el triple de lo que le tocaba, y así se hizo durante muchos años. Pero ahora con todos estos aparatos que han venido a revolucionar, pues como tal las mediciones de las sustancias que utilizamos, pues se vio que dosis o relaciones de 1 a 1 era lo recomendable, y lo recomendable es no dar dosis subsecuentes, pero ahora la pregunta es, ¿realmente 1 a 1 es necesario o podríamos hacerlo todavía más bajo ese nivel? Y eso es lo que plantean los siguientes artículos. Por ejemplo, dice crotamina o no en cirugía cardíaca. Este artículo se publicó en el 2021, y bueno, él está realizado principalmente en adultos, pero utilizan el sistema que les acabo de comentar. Y lo que ellos vieron, pues es que el objetivo es reducir las dosis y los efectos adversos, ¿no? Los pacientes que ellos evaluaron, pues son pacientes adultos de más de 18 años. Ellos consideraron una concentración plasmática de heparina ideal entre 0,4 y 3,4 unidades internacionales por mililitro, y lo que hicieron fue medir el ACT basal, es decir, cuando comenzaba la anestesia, después a los 3 minutos posteriores a la administración de la heparina, y después 10 minutos después del inicio de la circulación extracorpórea como tal. Eh, Esta tablita resalta sus resultados como tal, y lo que les puse ahí en verde es, lo que quiero es que apreciemos que la dosis inicial de parina en unidades por kilo se redujo de 263 más menos 50. O sea, ellos utilizaron una dosis inferior a lo que actualmente podríamos seguir recomendando como vigente, ¿no? Nosotros normalmente utilizamos de 300 a 400 unidades por kilo para lograr un TCA arriba de 480 o de 450 segundos, que es lo que actualmente se recomienda para iniciar circulación extracorpórea. Acá abajo igual podemos ver que la dosis total de parina en unidades por kilo quedó en 400. Ellos sí hacen una marcada diferencia entre la dosis como tal que damos inicial nosotros, previo a la circulación extracorpórea, y la que se usa durante todo el procedimiento, porque eh, a veces los pacientes requieren que se administren dosis subsecuentes de parina cuando los TCA se están acortando. Y las otras marcas en verde que podemos apreciar es cómo la administración de la dosis de protamina sí se redujo cuando ellos evaluaron con este sistema la concentración de parina como las dosis, como pueden ver ahí, en miligramos por kilo se redujeron de 170, ¿no? Y la diferencia entre la dosis total de parina y la dosis actual también fue menor. Entonces, esas son de las cosas que nos hacen pensar en realmente seguimos haciéndolo vigente o nos estamos quedando atrás, ¿no? Los resultados de este estudio mostraron que la dosis de protamina fue menor en comparación con heparina total, o sea, toda la que se utilizó durante el procedimiento, hasta un 44%, y la relación heparina-protamina fue de 0,56 a 1, o sea, 0,56 de protamina por cada unidad de heparina, y se redujo en un 16% comparado con la dosis única de heparina, la que administramos normalmente antes de que comience la circulación extracorpórea, y ahí se vio que la relación, o pues, como lo que aportan al final, o lo que dejan como conclusión, es que la dosis correcta de protamina sigue siendo controversial, que continúa el debate porque todavía no logramos ponernos de acuerdo entre qué sería lo mejor, sobre todo porque en los lugares donde no tenemos eh, la disponibilidad del aparato como tal, que es un aparato novedoso, porque ahorita lo que estamos midiendo, lo que se requiere medir son concentraciones de parina, no tanto el ACT, porque el ACT tiene sus controversias, ¿no? Y esa, incluso en estos artículos, si ustedes los leen a profundidad, hay algunas curvas, unas imágenes donde se resalta cómo, a pesar de que el ACT marca que está corto, eh, nosotros estamos teniendo un riesgo de anticoagulación en el paciente, y entonces que por eso
el ACT sigue siendo una herramienta no tan fidedigna para evaluar como tal el estado de anticoagulación de un paciente. Entonces, en este artículo ellos incluso hacen el señalamiento de que la Asociación de Cirugía Cardiotorácica y la Asociación Europea de Anestesiología Cardiotorácica también hacen la recomendación de no exceder dosis más allá de 1 a 1 por el riesgo de anticoagulantes. Y esto sí vale la pena que lo remarquemos porque a veces en algunas salas de quirófano, digo, si nos guiamos por el ACT porque damos la dosis de protamina y después de los 15 minutos que esperamos para que circule perfectamente, decimos, a ver, vamos a tomar el ACT y nosotros valoramos la cifra que tenemos y el objetivo es que se vaya acercando a lo que el paciente tenía como basal. Sin embargo, algunas veces tenemos la duda de si necesitamos realmente dar una dosis extra porque el ACT sigue prolongado. Pero la recomendación es que una vez que se dio esa dosis, no se dé otra, por lo que ya mencionamos en cuanto a los efectos que tiene la protamina como tal en el sistema de coagulación. Y esto viene a reforzar ese conocimiento y nos hace pues continuar con esa tendencia o recomendar esa tendencia de no exceder esas dosis. Y yo me aventuraría a apostarle a que la dosis incluso, yo creo que así como los otros dos artículos más recientes, nos indican que vamos a la baja, ¿no? O sea, que las necesidades que tiene el paciente realmente de protamina son menores. Entonces, ellos al final concluyen que una dosis de 0,84 a 1 es segura y es recomendable y que pues esa debería ser como lo que nosotros nos quedemos en mente para probarlo primero en nuestro centro y pues yo creo que después continuar utilizando esto, ¿no? Primero, pues medirlo con el aparato que se necesita y después comenzar a utilizar estas dosis y valorarlas. Y esta tabla únicamente es para ver cómo a lo largo del tiempo las recomendaciones han ido cambiando, ¿no? Y lo que les mencioné al final ahorita, que en 2018 ya se recomendó que no excedamos las dosis de 1 a 1 y considerar pues que la protamina puede producir un efecto anticoagulante que, lejos de ayudarnos, puede ser contraproducente para el paciente y que puede demandarnos más necesidad de hemoderivados y que esto, o sea, no es benéfico, ¿no? Entonces, no por mm, considerar que a lo mejor el doblar la dosis de protamina es mejor para el paciente, ¿no? Y luego, finalmente, vamos a hablar de este artículo que es hecho por la personal de perfusión. Este artículo es más reciente, es del 2023 y bueno, lo que ellos plantean también es si la dosis de protamina que se requiere sigue siendo menor y menor y menor y menor, ¿no? Eh, este estudio, o bueno, este artículo basa su información en otro estudio previo que ellos mismos hicieron y lo que ellos inician planteando es que sigue sin haber un consenso en la dosis adecuada o ideal de protamina, pero que sí la dosis debe estar basada en la concentración de heparina que tienen los pacientes en el momento de las mediciones, ¿no? Y también ellos plantean si realmente la dosis que requieren de protamina debe basarse en la dosis total o en la de bolo inicial, que esa es otra cosa un poco ahí controversial. Recordar que 1 miligramo de protamina pues revierte 100 unidades de heparina, ¿no? Y a eso nos referimos con la relación de 1 a 1. Como les mencioné en el estudio previo, ellos ya eh, recomendaban que una dosis segura de protamina era aquella inferior a una administración de 1 a 1. Eh, lo que hicieron en este estudio fue únicamente analizar los datos, porque ellos primeramente sometieron a un grupo de pacientes a una dosis de relación de 0,9 a 1 y después a otros de 0,8 a 1 y analizaron esos resultados. Entonces, lo que hicieron fue utilizar el aparato que les menciono aquí y que por ahí Martita me dice que le llaman EPCON. Entonces, con este aparato lo que hicieron fue cuántos segundos y la concentración de heparina más de 2 unidades internacionales por mililitro. Esa concentración plasmática fue la que consideraron óptima para un estado de anticoagulación ideal. Ellos calcularon la dosis de protamina
como pueden ver en la fórmula de acá abajo. O sea, la dosis de miligramos que ellos requerían la obtuvieron al multiplicar la concentración de heparina que les aportaba el aparato por el volumen sanguíneo circulante del paciente, por la relación que estaban empleando, ya fuera 1:1, 0.9:1 o 0.8:1, y así obtuvieron los miligramos que requería el paciente en el momento. Luz, perdón, no veo Ey, ya tu pantalla. Algo ¿no la pasó. ves? Sí. Ah, pues no sé qué pasaría. A ver, déjame ver. Ay, pues acá solo dice dejar de compartir y el tache, pero no. Dice está compartiendo pantalla. No sé, no sé qué A pasa. ver si dejas de compartir y lo haces otra vez. A ver, se rompió la Thompson. No, a ver, lo voy a desactivar yo. Sí, Y ahora, listo. A ver, si intentas otra vez. Ahí está. ahí está. Ahí da un segundo. El tache acá. Pero no se ve tu presentación. Ahí está, casi. Ahí está. No, ahí No sé estás. si Ya, listo. ¿sí? Ah, no sé si va aquí, Gracias. eso sí lo vimos. Entonces íbamos aquí, en que en esta tabla lo que podemos apreciar de ese estudio es que finalmente ellos obtuvieron resultados estadísticamente significativos en cuanto a las dosis calculadas de protamina, o sea, las dosis del paciente, las dosis de, porque ellos plantean una dosis para el paciente, una dosis para la bomba y después eso lo hacen también en dosis total de protamina. Igual que lo de la heparina, hacen dosis inicial, dosis total, la que combinan entre todos los bolos que se le administran y con lo que ceban también la bomba. Entonces ellos encontraron que esas reducciones en los grupos, así como ven ustedes aquí, eh, los que se hizo relación punto 9 y los que se hizo relación punto 8, en todos ellos hubo un resultado estadísticamente significativo en cuanto a la reducción de las dosis. Entonces, al final, lo que ellos analizan es que el estudio sí mostró una reducción de la dosis en un 31% en relación a la actual, o sea, la de 1:1, hubo una reducción de 31%. Entonces, en el análisis de sus datos, ellos logran determinar que la dosis puede reducirse aún más. Incluso ellos, en su análisis, se sorprenden porque las relaciones total de parina, como pueden ver aquí, ellos plantean que incluso 0.31:1 sería suficiente, basándose en la medición del aparato como tal, y que la dosis inicial de parina puede ser hasta de un 0.46:1. Eso, híjole, como, como descabellado que podía presentar el paciente derivado de una dosis pequeña de protamina, y lo que hicieron pues fue valorar el riesgo midiendo el sangrado que pueden presentar los pacientes por las ondas pleurales, ¿no? Que es una forma de estimar que un paciente está sangrando. Entonces, en base a eso, dijeron, bueno, si está siendo suficiente o no, y ellos no encontraron ninguna diferencia significativa entre los grupos, como para decir si esas dosis tan pequeñas están causando como tal un sangrado excesivo. Entonces, eso los llevó a plantear que estas dosis, incluso tan bajas, pueden ser seguras para los pacientes, ¿no? Y la otra, eh, lo que plantean también como cuestionamiento de su estudio o de su análisis final es que pues no contamos actualmente con otras mediciones para decir el paciente si está anticoagulado, sí anticoagulado o no, porque incluso podría plantearse, como yo mencioné, la medición del factor anti-10A, pero eso sigue siendo costoso, no en todos los centros lo tienen, entonces eso también sigue siendo pues una manera de no llegar al fondo del asunto, ¿no? Pero la concentración de parina, pues es una herramienta de cuantificación de parina que es útil, que ha mostrado que puede reducir las dosis administradas o requeridas, mejor dicho, y pues también disminuir los efectos adversos en los pacientes. Ellos al final concluyen que la posibilidad de reducir
La protamina puede incluso verse hasta un 0,75 a 1 y eso puede ser seguro. Y bueno, siguen haciendo el cuestionamiento de que la dosis de protamina actualmente sigue dependiendo de la medición del ACT y de la concentración de heparina, pero la tendencia actual es basarnos en la concentración de heparina como tal. Y pues nada más. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Lucecita. Pues digo, muy, muy interesante y al final como hemos tocado muchos temas acerca de la coagulación y temas del manejo, del sangrado, etcétera. Y al final, como bien lo decías, esto está evolucionando y estas nuevas tecnologías que al final de cuentas nos hacen ser más objetivos con el uso de los medicamentos y que al final de cuentas los protocolos se van perfeccionando. Primero, bueno, no sé si alguien tenga experiencia con el uso de este sistema. O más bien preguntarte si ya está en el país, si algún centro ya lo tiene, porque creo que tarde o temprano va a ser como parte fundamental del manejo, ¿no? La verdad es que yo desconozco si lo tengan en algún otro lugar, pero alguna vez platicamos con Martita de la posibilidad de estos aparatos y a mí la primera vez que lo escuché me pareció así como, ¿y eso cómo funciona? Y ella me explicó cómo, o sea, cómo era el funcionamiento y qué era lo que obtenían como tal de valores. Yo creo que es un aparato que no debería estar tan alejado, ¿no? De las manos de los centros donde se realiza cirugía cardíaca y que ahorita se ha vuelto indispensable. O sea, yo creo que eso tarde o temprano debe llegar porque esa es la forma más real y más segura para los pacientes actualmente para utilizar heparina y para revertir heparina. Ok, perfecto. Bueno, tengo a Dania Escamilla. Dania se acaba de incorporar con nosotros al Hospital Infantil de México. Y adelante, Dania. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitar la doctora, por excelente plática. Y solo comentar que, bueno, la doctora Yasmín Guillén Dolores, que es adscrita en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, lleva una corte de 150 pacientes donde generalmente estos son modelos farmacocinéticos. Generalmente el que más se utiliza y es el clásico es el bull y el que ella utilizó es el Mesters y hay otro que se llama Delavin. Y estos perfiles farmacocinéticos le dan más importancia al aclaramiento renal de la heparina. Entonces, con una fórmula, este es el cartel que ella está este, bueno, ya lo hizo desde hace como 2, 3 años y ahorita está por publicarse. Este, pudo reducir la dosis de la protamina de una forma segura hasta 0,5. Entonces, obviamente, muchos menos efectos adversos. Y este perfil farmacocinético literal lo subes a un como simulador y van poniendo los ACTs, porque sí, efectivamente no tenemos otra cosa como medirlo más que con el ACT o TCA, pero justo este perfil farmacocinético que no requiere más que una computadora y mediciones para ajustar el ACT, así como se menciona en el artículo, se pudo reducir la dosis de una forma segura hasta 0,5 por el aclaramiento renal del paciente y más o menos inferirlo, ¿no? Porque muchos pacientes ya entran con lesión renal aguda o hacen o ya tienen insuficiencia renal o en hemodiálisis. Entonces, este es un factor importante a considerar para la dosis, administración de la dosis de protamina. Entonces, nada más comentarles esa experiencia que no está tan lejos y que sí de forma segura, sí se puede reducir la dosis de protamina. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Dania. Sí, pues digo, al final, Ahora, adelante, a adelante. mí aquí ahora me surge la incógnita, ¿no? Porque digo, esos artículos y esos estudios están hechos en adultos, ¿no? Pero nosotros nos enfrentamos a los pequeñitos, sobre todo los recién nacidos o los menores de 1 año, en los que
todavía tenemos esos cambios en cuestión al sistema de coagulación, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me genera la duda de si realmente en cuestión de esa inmadurez que tenemos, si pudiera ser suficiente, ¿no? Yo creo que sí, las dosis bajas deben ser recomendadas y debemos investigar y tenemos la obligación de seguir buscando y encontrar como el punto exacto para nuestra población, porque pues no todas se acoplan a lo que recomiendan los americanos o los que hacen los estudios en Europa, ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos evaluar eso porque nos estamos quedando cortos, ¿no? Y esto de los modelos que mencionas, pues me parece interesante. Sin embargo, yo creo que ahorita con el aparato este que se menciona aquí, no sé, Martita, ¿qué nos quisieras comentar de eso? Digo, ustedes que se dedican como a manejar esos aparatos como tal, pues qué tan accesible pudiera ser, ¿no? Porque yo creo que nuestros pacientes debería ser una alternativa viable, ¿no? Porque digo, no sé, yo me imagino que esos igual se manejan con eso de los consumibles y tener el aparato, no lo sé, pero valdría la pena que tuviéramos la experiencia de utilizarlos, de ver cómo funcionan y de aplicarlo, pues, ¿no? Porque nosotros ya estábamos ajustados a que las dosis de protamina estábamos en eso de no más de 1 a 1 y así estábamos conduciéndonos, pero ahorita que está esto, pues, y ni tan novedoso, ¿no? Porque, digo, no lo habíamos platicado acá, pero yo creo que es algo que debemos retomar y que debemos analizar, porque el grupo debe incorporar esa parte, ¿no? Porque a veces sí nos hemos tenido un poquito de renuencia ahí con algunas personas aquí, ¿no? Es parte de lo que todo el grupo debe manejar, ¿no? Para que estemos todos como en la misma sintonía y que todos pues vayamos como jalando para el mismo lado, ¿no? Martita. Martita, adelante. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos perfecto, Martita. Bueno, yo creo que, como dice, todavía es algo complicado de entender para poder tener ese dispositivo. A mí me queda la duda porque realmente mide la heparina circulante y fisiológicamente pues se sigue produciendo heparina, entonces no sé qué tan efectivo es. La gráfica de Bull es un parámetro muy importante para medir la heparina y reducir la dosis de protamina. La única diferencia es que la gráfica de Bull, o lo importante, se basa en el tiempo de coagulación activada. Y el tiempo de coagulación activada, al final, está artefactado porque no mide el tiempo o no mide la heparina circulante, más bien mide en cuánto tiempo tarda en formarse este coágulo. Y puede estar dependiente de la disminución de las plaquetas, de las alteraciones de los factores de la coagulación. Entonces, bueno, también a considerar importante para poder dar una dosis de protamina es cuánto tiempo se tardó la cirugía, a qué temperatura se hizo esa cirugía, porque cuando manejamos normotermias o hipotermias leves, esa heparina, que fue la dosis basal, se consume más rápidamente. También si estamos utilizando ultrafiltración convencional modificada balance cero, porque recordemos que la heparina pues también tiene un peso más o menos de 15.000 Daltons y se está filtrando esa heparina, estamos haciendo controles continuamente de tiempo de coagulación activado para que no se produzcan trombos en el circuito, pero realmente es difícil establecer si el ACT es suficiente, si con este nuevo dispositivo que surge a partir de los 90, que mide exactamente la concentración de heparina, podamos establecer bien las dosis. Si es así es, se meten en diferentes cubetas dosis del paciente y cada cubeta nos va estableciendo hasta el momento que se forma el coágulo, ahí nos dice qué dosis de protamina debemos de infundir. El punto aquí o la duda para mí que se genera es que finalmente de manera fisiológica se sigue produciendo heparina y si esa heparina está considerada dentro de ese dispositivo. Entonces, bueno, pues
Ciertamente, como dice la doctora Luz, dosis de protamina excedidas por arriba de 1 a 1 en esa relación. Sí es cierto, tienen una relación que tiene efectos anticoagulantes, pero también es importante considerar que para poder medir exactamente la heparina circulante se requieren de otros tipos de dispositivos o de análisis, donde me hablen específicamente de ese complejo de antitrombina, heparina y trombina, para poder revertir con exactitud ese complejo. Entonces, pues es todavía un tema con mucho debate. Es importante incluir también en los pacientes pediátricos y sobre todo en los neonatales aquella inmadurez en la síntesis de factores de coagulación. Entonces, bueno, pues el considerar la dosis de protamina relacionada a la heparina está bien, pero considerar la dosis de protamina relacionada a la formación del coágulo, pues tiene otras variantes u otros factores que deberíamos de considerar. Pues ese es mi comentario nada más. De acuerdo, Martita. Sí, pues completamente de acuerdo con ustedes. Al final, creo que sí, adaptar todo esto al paciente pediátrico, bien decía Luz, ¿no? Al paciente neonatal es un buen reto y que desafortunadamente son cosas que nos tocan en los centros que hacemos cardiopatías congénitos y más también en esta edad neonatal, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho tema de dónde ir sacando investigación y al final del día concretar protocolos acerca de esto para seguir avanzando. No sé si tengamos más preguntas, más comentarios. Muy bien, Lucecita, pues algo con lo que quieras terminar tu charla de hoy, aparte que nos No, extrañes. sí los extraño. Este, no, pues gracias por la invitación. Estos temas pues siempre dejan como mucho que pensar, pero son cosas con las que se trabaja todos los días. Entonces yo creo que pues vale la pena que le echemos ahí un ojo y ver un poquito más profundamente el tema para valorar qué tanto pudiéramos adaptar o acoplar a lo que hacemos. Y pues por supuesto que el aparato plantea una posibilidad así importante. Yo creo que la medición de las concentraciones plasmáticas de los fármacos como tal, pues es algo que es válido, o sea, que es algo que se puede medir, que es algo que sí podemos valorar o sea, sí, sí se puede, sí debe tomarse en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos artículos sobre esto, entonces yo creo que sí vale la pena como echarse un clavado y ver más profundamente, porque si existe, yo creo que probarlo es la primera cosa, ¿no? O sea, valorar su funcionalidad y su aplicación, sobre todo en la población pues, a la que se le quiere medir, ¿no? Y pues la invitación está encaminada a eso y que nos abre la puerta pues a seguir pensando y evaluando pues todas las posibilidades y herramientas, ¿no? que tenemos y que estamos obligados a acoplar a lo que hacemos día a día. Y pues nada, gracias por la invitación y pues aquí nos estaremos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Luz, por tu presentación, por tu presencia el día de hoy, evidentemente. La próxima semana seguimos con el team de anestesio. La doctora Majo Pagán de Puebla nos va a presentar el uso de esteroides en cirugía cardíaca. Ya también son temas que hemos tocado, pero la verdad que son temas que siempre resultan interesantes. Ya les haremos llegar los artículos en estos días. Y pues nada, agradecerles a todos, que tengan muy buena noche y nos vemos la siguiente. Gracias, Luz. Gracias a todos. Buenas noches. Bye. Bye bye.